Nesta sessão, nós temos a alegria de ter conosco, via online, a irmã Liliana Franco, que é ex-presidente da Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosos. Então, nos alegra muito, desde já, nos alegra muito, irmã Liliana, sua presença com nós outros. Para apresentá-la, eu convido o irmão Beto Rojas, que é de Colômbia, o mesmo país da irmã Liliana, então, para que possa apresentá-la. Irmão Beto, por favor. Para mí es un privilegio, un honor, pero sobre todo una grande alegría introducir y presentar a nuestra asamblea a una amiga de casa. Tal vez es lo más importante, muy cercana a nosotros los maristas en Colombia, en la Norandina, y ciertamente una figura de referencia para la vida religiosa en América Latina. La hermana Gloria Liliana Franco Echeverry es una religiosa de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, trabajadora social por la Universidad de Antioquia en Colombia, magíster en Teología Bíblica y doctora en Teología. Lili, como cariñosamente le decimos, fue provincial en la provincia del Pacífico de la Compañía de María y por 2 periodos consecutivos presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas. Recordemos que la Confederación agrupa las conferencias de 22 países en América Latina y el Caribe. Ella fue una de las 3 corredactores del Instrumentum Laboris del Sínodo de la Sinodalidad y, por supuesto, participó como madre sinodal en las 2 sesiones correspondientes. A propósito, el año pasado publicó el libro Con ellas, Mujeres consagradas en el espíritu de la sinodalidad. Actualmente, Liliana distribuye su tiempo entre clases, conferencias, retiros, siendo también directora del Colegio de la Enseñanza en Bogotá y como miembro del equipo teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELA. Lili, qué bendición tenerte entre nosotros. Buenos días. A mí me alegra muchísimo poder compartir con ustedes. Quiero muchísimo la familia marista, la valoro, los considero hermanos en el sentido pleno de la palabra y por eso me alegra poder aproximarme a lo que ustedes están viviendo en su capítulo general. Voy a compartir con ustedes la pantalla, una presentación. Me han pedido que conversemos un poco en torno al futuro de la vida religiosa y comunitaria. Y yo quisiera partir de una certeza, y es la experiencia de que Dios nos llama a asumir la vida comunitaria y la experiencia de ser hermanos desde la cultura del cuidado. Y en ese sentido quisiera recordar que el cuidado es un arte, y como es un arte requiere de paciencia, de desvelos, de atención a la vida, de disposición a la ofrenda, de experticia en habilidades relacionales, pero sobre todo de introyección de los valores del Evangelio, de que hayamos hecho nuestros los valores del Evangelio. Por eso el cuidado surge al reconocer que el otro existe, cuando sentimos que la vida del otro es importante para nosotros. Y la frontera
en la que es posible disponernos al cuidado es esa en la que terminan las actitudes egocéntricas, la autorreferencialidad y el mezquino individualismo. Solo ahí es posible la salida de sí y el entrenamiento cotidiano en ese arte que nos desborda, pero que también nos plenifica. La gran llamada es validar la existencia de la otra persona, reconocerla en sus posibilidades, en sus carencias, compartir su andadura, su camino, su suerte, querer padecer su dolor, celebrar su gozo y sabernos convergiendo en la misma historia, corresponsables del destino. Eso hace que la opción natural sea el cuidado como una forma de existir. Por eso, para un hermano, cuidar de la dignidad humana, cuidar del bien común, debe ser el horizonte que anime, que inspire, que sostenga la consagración. Y ello supone situarse ante la vida con entrañas de misericordia. Por eso para nosotros, que nos sentimos hermanos, la compasión no puede ser un apéndice, fruto de la sensibilidad. Para nosotros, la compasión debe ser la consecuencia de la opción que hemos hecho de seguir a Jesús. Y desde ella, desde la compasión, a lo que estamos llamados es a tejer nuevos modos de relación. Y esos nuevos modos de relación tienen que tener unas características. De un lado, tienen que ser menos invasivos, más dignificantes, menos sobreprotectores, más capaces de hacer que surja lo mejor de las personas con las que hacemos camino. Por eso, la compasión al estilo de Jesús supone para nosotros un compromiso solidario con los sufrientes de la historia. Dios nos llama a cuidar como una manera de prolongar su reino. Por eso, la disposición a la cultura del cuidado debe conducirnos a abrazar la vulnerabilidad, la nuestra, pero también la de los que nos rodean y la de los sistemas relacionales en los que nosotros generamos el encuentro. Este hoy del mundo, este hoy de la tierra, requiere de ojos abiertos, capaces de captar de una manera contemplativa las situaciones concretas de sufrimiento que viven los demás. De esa manera será posible entonces un auténtico compromiso transformador, una apuesta decidida por la bondadosa cercanía, por la proximidad. Cuando se apuesta por la proximidad, por la proximidad, por la fraternidad, se supera todo egocentrismo o individualismo y se erradica la exclusión, se logra libertad interior. De lo que se trata es de vivir los valores esenciales. Si queremos recuperar la proximidad, debemos fomentar la compasión. ¿Qué nos piden los jóvenes? Simplemente ser acompañados en su lento ritmo de crecimiento, en la vivencia de su identidad. Piden que reconozcamos y que valoremos sus dones. Los mayores y los enfermos
esperan de nosotros cercanía, presencia efectiva, expresiones sinceras de amor. A mí me parece que a veces en la vida de comunidad podemos estar como si no estuviéramos. Otras veces es significativa la ausencia o el no estar, el no colaborar, el no participar, no hablar, el no creer en los demás nos lleva a no vivir con ellos. Creer es crear y es crear para el otro posibilidades de existencia. Muchas veces en nuestras congregaciones experimentamos la exclusión o la autoexclusión, los que ya no cuentan o los que pierden interés por las relaciones con los demás. A veces constatamos que hay automarginación por la tristeza, por la soledad, por la evasión, la huida. También experimentamos que a veces hay obsesión por el bienestar físico, psíquico, profesional, cualquier cosa, con tal de no encontrarnos con los hermanos. Y quien rehúye la presencia de los otros, camina en tinieblas y desvencija la comunidad. Y ante semejante tentación, la posición vertebral de quien se experimenta llamado a ser hermano o hermana debe ser el cuidado, porque justo cuando hay más heridas, debe existir más disposición al cuidado. Así nos lo enseña la parábola del buen samaritano, que todos sabemos es el ícono inspirador de Fratelli Tutti. El buen samaritano se constituye en una significativa y potente interpelación que nos lanza a ampliar la mirada, a ensanchar nuestra capacidad de amar, a abrirnos a una dimensión más universal que nos capacita para traspasar prejuicios y superar barreras que a veces tenemos, barreras históricas o culturales, intereses mezquinos. De lo que se trata es de unirnos para soñar juntos, para hacer posible esa filigrana del cuidado de lo esencial. Ese es como el imperativo. Así lo expresaba el Papa Francisco. Fratelli Tutti nos decía, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos, nos decía reiterativamente el Papa Francisco. Y precisamente en medio de realidades y de contextos como el nuestro, ustedes están desarrollando este capítulo en un contexto de guerra, el mundo está en guerra, en contextos y realidades en los que se acrecientan los racismos, las xenofobias, las fronteras, los nacionalismos excluyentes. Y justo ahora que la idolatría del individualismo nos cierra en nichos de confort y de indiferencia, y cuando algunos tienen la tentación de levantar muros, el horizonte es hacer eco de esto que nos decía el Papa Francisco y de esa llamada a reconocer que el aislamiento y la cerrazón en nosotros mismos y en nuestros propios intereses jamás son el camino para devolver la esperanza y para obrar una renovación. El camino es la cercanía, el camino es la cultura del encuentro. Francisco nos decía, cercanía sí, aislamiento no, cultura del enfrentamiento no,
cultura del encuentro sí. Y a nosotros, fieles a nuestra identidad carismática, esa heredada de Marcelino de Champañán, a ustedes les hará bien, como al samaritano, detenerse para hacerse guardianes de lo humano, para cuidar de la vida justo cuando la vida es más frágil. La expresión del samaritano al posadero fue: cuida de él. Y eso es lo que hoy le compete a quienes asumen el camino del seguimiento a Jesús en condición de consagrados. Justo ahora que experimentamos nuestra minoridad, nuestro envejecimiento, la falta de vocaciones, nos hace bien el necesario cuidado. No hay treguas. La misión es el cuidado, ser y situarse como artesanos del cuidado, y eso tiene consecuencias. Asumir las consecuencias de la misión encomendada, ser hermanos, esa es la misión, ser hermanos, supondrá desacomodarse, acercarse hasta la otra orilla, a la acera de enfrente, y sentirse convocados a un permanente cuida de él, cuida de ella, cuida de todos, en el que sea posible abrir ojos y corazón para descubrir las necesidades de aquel o de aquella que en el camino aparece con su dolor y con su esperanza. ¿Cuál es el futuro de la vida religiosa? Cuando contemplamos a Jesús, reconocemos que en Él todo es escucha, todo es acogida, cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús no se limitó a actuar como siervo, sino que se convirtió en siervo, como se nos recuerda en Filipenses 2, del 5 al 11. Yo quisiera proponerles que a partir de un texto bíblico, de este texto bíblico, pensemos cuál es el futuro, cuál es el horizonte de la vida religiosa. El texto es Marcos 5, 39 al 42. Jesús entró y les dijo: qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cum, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. A partir de este texto les propongo que pensemos cuál es el futuro de la vida religiosa. El gesto de Jesús es claro. Jesús se acerca al límite, al lugar donde la vida es más frágil y todas las posibilidades parecen agotarse. ¿No será que esa es nuestra misión justo en época de fragilidad y pequeñez? Acercarnos al límite, al lugar de la fragilidad. Y Jesús va con otros, va en comunidad, va con los que entienden el valor de lo sencillo y por amor pueden esperar y hacer que acontezca lo imposible. Y toma a la niña de la mano porque solo el vínculo, solo la relación obra la maravilla. Solo el vínculo nos hace hermanos. Y expresa una palabra capaz de traspasar los muros, los tiempos y de llegar hasta nosotros. Levantarse, despertarse,
de ese sueño prolongado, paralizador, y abrazar el futuro. Hoy resuena para nosotros este texto con fuerza y resuena la llamada a despertar para hacer posible una vida religiosa nueva, para construir la comunión. Autenticidad y compromiso son las dos claves que nos conducen a levantarnos. El milagro acontece en el encuentro, en la experiencia de la relación, de la presencia del otro, del radicalmente otro que se acerca, nos acaricia, se compadece. Él llega, él irrumpe para devolvernos el aliento vital a la vida religiosa. Solo él le devuelve el aliento vital, el sentido. Se acerca para recrear las posibilidades y su presencia aumenta el gozo y da norte a la existencia. A mí me parece que es claro que cuando disminuye la intensidad de nuestra relación con Dios, somos incapaces de crear nada nuevo, porque la novedad brota del encuentro. La clave es escuchar al Señor. Si queremos aproximarnos al futuro, debemos acrecentar nuestra relación con el Señor. Por eso, en este hoy de nuestras instituciones, permitamos que Jesús nos tome de la mano y nos susurre al oído: levántate y anda. Y eso supone decidir. Esa es la misión de un capítulo general. Es necesario decidir. La búsqueda, la consulta, el diálogo, la participación, la corresponsabilidad cualifican la decisión. De esa manera la decisión tiene calidad y genera cohesión, pertenencia. Cualificamos la comunidad cuando realmente abrimos los cauces de la participación. Vivir lo común supone trascender la idolatría de lo individual, del así soy yo, del eso es lo que me gusta, y disponernos para la construcción colectiva, para el proyecto común, para la sinfonía de lo comunitario. Y eso en una sociedad como la nuestra no es fácil, porque los estándares de felicidad se construyen sobre el supuesto de la realización personal que muchas veces excluye al otro y no da lugar a la ofrenda. Lanzarnos a lo común implica salir de nosotros mismos. Y eso no quiere decir negar la propia identidad o desconocer los dones o no realizar las habilidades y las potencialidades. Significa que todo lo que somos, que todo lo que podemos y tenemos, encuentra su cauce de plenitud más allá de nosotros mismos, cuando nos disponemos para el encuentro y para la ofrenda. Eso supone que nos ubiquemos desde la lógica de lo común e implica que nos ejercitemos en las 3 P de la comunión: pertenencia, participación y paciencia. Pertenencia es sabernos vinculados a algo o a alguien que nos trasciende. La experiencia de pertenecer nos confiere identidad. Es cuestión de amor, de un vínculo.
en torno al cual se construye el proyecto de vida. La conciencia de que hacemos parte nos hace vitalmente responsables. Soy marista. Por amor nos transformamos en guardianes del don, en custodios del tesoro, en incansables sembradores de toda semilla que anticipe vida, abundancia para aquel o aquello a lo que vitalmente nos arraigamos. La pertenencia es cuestión de raíces. La segunda palabra con letra P en castellano es participación. Lo común nos ubica en el lugar de la participación, de la construcción colectiva. Es la dinámica en la que la voz de todos resuena y resuena distinta y por eso complementaria. La pasividad del espectador no tiene lugar en esa lógica. Tampoco el juicio mezquino de quien solo critica. Porque participar es darse, es saberse artífice, constructor, es disponerse para los procesos, y los procesos requieren de entrega, de constancia, para lo gratuito y desinteresado del reino. Y la tercera P es paciencia. Sin ese don es imposible nada que perdure. Todo lo realmente importante requiere tiempo. Hacer que acontezca lo común supone creer en el valor de los procesos, y ellos implican tiempo y acompañamiento. La paciencia es la disposición para que irrumpa lo común, para que salgamos de esos esquemas que, disfrazados con el traje de la eficiencia, limitan la sabiduría, acorralan la belleza, excluyen y no le dan lugar a la sana y a la necesaria diferencia. Echarnos a andar en este hoy de la iglesia y de la vida religiosa nos llevará a construir juntos, con otros. Nada entre nosotros es inmóvil o está terminado. Somos convocados al soplo del Espíritu y en apertura a los signos de los tiempos, y esa voz que nos confiere identidad y misión se aproxima hasta nosotros, hasta nuestras tinajas vacías, para transformarnos, para hacernos más aptos, para abrazar nuestra humanidad y poner en nosotros deseos de una vida auténtica, creíble, significativa, sencillamente evangélica. Nuestra añoranza hoy como vida religiosa es que algo perdure. Asumir nuestra existencia con conciencia de que somos misión permanente, y eso requiere audacia, fantasía, ganas de ir más allá. Se trata entonces de salir sin miedo, con alegría por los caminos, para poder contagiar a otros también de esa pasión que nos habita y que le da sentido a nuestra vida. Como insistía Francisco, convertirnos en don para los demás, tener horizontes amplios y el corazón centrado en lo esencial. La llamada es a caminar en condición de hermanos de los hermanos. Y eso supone narrarnos nuestros propios relatos vocacionales, la historia del amor que nos da identidad y que nos confiere misión. Que anunciemos con alegría y de una manera explícita a Jesucristo en lo cotidiano de la vida y en lo extraordinario de la misión que se nos confía. Que evidenciemos con actitudes
que la expresión de nuestra identidad de consagrados, de varones enviados en misión y en condición de hermanos es María. Que cuidemos entonces esa dimensión eclesial de nuestra vocación para hacer con otros, para hacer en comunidad y en sinodalidad. Que podamos vivir desde la alegría, desde la autenticidad de una vida religiosa que inspira, que contagia, que evidencia lo fundamental con nitidez. Que permitamos que nos resuene el lenguaje, la vida de las personas con las que hacemos camino. No solo abrir nuestras casas, sino aproximarnos a los nuevos areópagos en los que se desenvuelve la existencia de la humanidad. Y en ese sentido supone que también hoy queramos favorecer los proyectos y las prácticas pastorales que evidencian también lo sagrado y el contacto con lo humano. Y hoy más que nunca, que nos situemos en dinámica de discernimiento, con una valoración profunda de tantos medios que tenemos y que son fruto de la escucha, de la construcción colectiva y que se constituyen en una respuesta válida en este momento de la historia. Continuar resignificando instituciones, proyectos, prácticas, métodos pastorales al ritmo del espíritu en discernimiento y con osadía para ir allí donde están los jóvenes y los pobres. Recorrer entonces como vida religiosa un itinerario que nos permita hacer eco de la voz de Jesús llamando y retomar esos propios relatos vocacionales nos pondrá de cara a nuestra más auténtica verdad. Somos servidores, como los que sirvieron en Caná. Nos corresponde disponerlo todo para que el mejor vino pueda ser saboreado y la fiesta se prolongue. Hoy de manera especial nos corresponde servir con otros en sinodalidad. Y la sinodalidad nos lanza a trascender todo individualismo, nos sitúa en el lugar de lo común, favoreciendo la escucha, posibilitando la expresión de lo diverso. El Espíritu de Dios sigue aconteciendo, le sigue hablando a la iglesia y nos sigue invitando a caminar juntos. Y ese cambio de paradigma, ese paso de una iglesia clerical a una iglesia más sinodal, nos exigirá escucha y conversión, situarnos en plural y desarrollar la mística del nosotros. Y este cambio es un desafío no solo en la iglesia jerárquica, sino también en cada uno de nuestros espacios comunitarios. Volver la mirada a Jesús para aprender de él que toda radicalidad misionera debe brotar de una vivencia espiritual, de un verdadero vínculo con Dios y de una decidida pasión por el reino. Y eso hoy nos exige escuchar, desaprender, intentar otras maneras de ser y de estar en medio del pueblo. Y eso requiere una conversión de las actitudes, requiere osadía, riesgo, que no nos paralicemos ante las cifras que nos revelan disminución o envejecimiento, que no nos estanquemos rígidamente en el afán de organizar para estar más tranquilos y cómodos. Ponernos todos en actitud de escucha al Espíritu desde un plano de igualdad, no de superioridad que da el tener un servicio en la comunidad,
que muchas veces se confunde con poder. Aproximarnos con esperanza al futuro requiere discernimiento para poder conjugar esa atención a la realidad en la que Dios acontece con respuestas audaces, articuladas, pero sobre todo evangélicas. En las dinámicas relacionales estamos llamados a privilegiar lo que humaniza, las actitudes, el diálogo, el encuentro en gratuidad, los procesos. Lo que tiene que estar en el centro es la persona y nos debe movilizar un deseo de crear ecosistemas comunitarios y apostólicos sanos, humanizadores, evangélicos. La formación tiene que ser sólida y no rígida. Fundamental tratar a las personas como personas, sin infantilizarlas ni utilizarlas como mano de obra. Superar esa creencia de que por estar en formación deben aprender o mejor repetir lo que los entregamos. Lo importante será crear condiciones para vivir el carisma y juntos crecer en la conciencia de lo que significa ser hermanos, dejarnos inspirar, dejarnos transformar por esa fuerza del Espíritu. Dejar de considerar a quienes están en formación inicial como receptores menores y más bien reconocerlos constructores en un momento histórico que es el suyo. Por eso es importante que la formación sea contextualizada y que posibilite que surja lo mejor de cada hermano. Una vida religiosa habitada por la esperanza, configurada por la esperanza, es la que se sitúa en el lugar de la humildad y desde allí escucha para desentrañar todo lo que debe transformar para ser significativa y evangélica. Es la que cree en el valor de lo germinal, en la que se tiende naturalmente a humanizar, trascendiendo modos de proceder y formas institucionales. Es una vida religiosa que permite que entre aire fresco, la que no encasilla a las nuevas generaciones en moldes estrechos y heredados, sino que les permite reconocer su propio don y crecer al ritmo del Espíritu. Es la que se sitúa más allá de los límites de lo establecido, la que supera su actitud de guardiana de tradiciones y se mueve al ritmo de la flexibilidad que trae consigo escuchar muy de mañana a su Dios y dejarse conducir por Él por senderos inéditos. Y eso supondrá que aprendamos el modo de Jesús, que superemos las tentaciones que nos descentran del querer de Dios. Ezequiel, en todo su relato, nos narra los pecados de la comunidad, de los grupos humanos, y aparecen con claridad 3 pecados a los que estamos tentados como vida religiosa. El primer pecado es apartar los ojos del que la trajo a la vida para mirarse a sí misma. El segundo pecado, encontrarse bella y creerse fuente de vida, apartarse de Dios. Y el tercer pecado, que a mí me parece el más delicado para nosotros como vida religiosa en este momento de la historia, es la desesperanza. Encerrarse en la tristeza,
en las tinieblas de nuestra pobreza, de nuestra muerte. Estos pecados nos paralizan porque nos ubican en el lugar de la autorreferencialidad y nos limitan entonces para recrearnos llenos de esperanza en la vida nueva. Y un capítulo es eso, es un laboratorio para recrearnos llenos de esperanza en la vida nueva. En momentos de fragilidad y de vulnerabilidad es cuando hay más riesgo, cuando hay más peligro de autoritarismo. Habría que insistir en un estilo de liderazgo, de relación, de vínculo, más dialogante, flexible, que aliente la participación, la implicación y la corresponsabilidad. En este hoy del mundo de la iglesia y de nuestras congregaciones, necesitamos consagrados, centrados en el Señor, orantes, que vivan con gozo su vocación, capaces de esperanza, incluso en los momentos más inciertos, conscientes de la acción de Dios y lo suficientemente humildes para saber que todo es gracia. Apasionados por el reino, serenos y lúcidos al momento de tomar decisiones, amables, cercanos, misericordiosos al momento de generar vínculos, claros y osados en los discernimientos para abrir horizontes de futuro, aptos para trabajar con otros, libres para dar su opinión, abiertos para recibir la de otros, flexibles para buscar solo el querer de Dios. Será necesario entonces que superemos formas clericales, la verticalidad que anula la pluralidad, que superemos la tendencia a la hegemonía cultural que desdibuja la belleza de los demás. Será conveniente reconocer el afecto invasivo, la manipulación afectiva que desvirtúe el auténtico amor. Habrá que desechar el narcisismo que nos ubica en el lugar de la superioridad y tendríamos que pedir la gracia de convertir el corazón para generar dinámicas relacionales en las que la voz de todos pueda resonar en su peculiaridad, en su belleza y con fuerza suficiente para generar reflexión y acción que movilice al cambio. Las estructuras están al servicio de la vida. Habría que flexibilizarlas y adaptarlas a las circunstancias. Si seguimos pensando que tienen que existir comunidades con determinado número de miembros o estructuradas en función de rutinas cotidianas inflexibles, nos vamos a estancar, concentrados en esos espacios y obras que nos dan seguridad, que nos acomodan y que nos impiden ir más allá. Tendríamos que caminar hacia comunidades itinerantes, como las de los primeros discípulos, que iban de dos en dos y que se encontraban para orar, agradecer, renovar fuerzas y seguir sembrando reino. Avanzar hacia espacios y proyectos intercongregacionales y eclesiales que nos potencien para el intercambio de dones y nos permitan vivir la plenitud de nuestra identidad.
somos mística, misión, profecía, y eso siempre con otros. Tendríamos que vencer la tentación de la búsqueda de seguridades y seguir apostando por espacios de frontera. Si los abandonamos, si abandonamos a los pobres, más rápido se acerca el fin, aunque creamos lo contrario. El hoy de esta historia eclesial nos exige situarnos con profunda humildad, reconocer la fragilidad, el pecado que ha salpicado las estructuras de nuestra iglesia. Tenemos que develar lo que está a la raíz de la crisis eclesial, de la crisis de nuestras congregaciones. La crisis nos evidencia un modo de relacionarnos que ha estado alejado del querer de Dios, porque nos hemos acostumbrado a vivir en medio de relaciones rígidas y autoritarias, de estilos clericales, de fundamentalismos excluyentes, de afectos invasivos y de aislamientos dolorosos. Hay que purificar las relaciones. Este es sin duda un tiempo de gracia, propicio para la conversión, pero nos exige aprender a situarnos, reaprender el arte de la relación, de ser hermanos, ubicarnos en el lugar de las víctimas y caminar hacia un nuevo modo de ser iglesia, más sencillamente sinodal, fraterno, en el que haya lugar para todos. El hoy de nuestra iglesia nos exige ejercitarnos en la profecía de lo comunitario, caminar con conciencia de que somos pueblo de Dios y con osadía situarnos humildemente, desenmascarando las marañas del poder que deshumanizan. Se trata de volver al original del Evangelio y optar por el amor que dignifica. En nuestro empeño por hacer de las estructuras y organizaciones instrumentos de crecimiento humano, es necesario volver a la roca firme sobre la que se puede construir. La vida religiosa es un laboratorio de hermandad. Nuestras comunidades tendrían que ser ámbitos naturales de crecimiento. La comunidad está llamada a ser la escuela del amor, donde aprendemos a vivir en la diversidad. ¿Y qué futuro nos espera? Es claro, el único, la confianza en Dios, que de generación en generación ha sido fiel y que nos recuerda: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Liliana. Tu charla ha sido de gran valía para nosotros. Creo que trae grandes retos para nuestro capítulo, para nuestro pensar las comunidades, para pensar las relaciones. Esto es muy importante. Tenemos un poco de tiempo, algunos minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguna intervención, uma, duas. Obrigado, irmão Davis. Obrigado, irmã Liliana. É sempre bom poder lhe escutar. Sou irmão Assis, da província Marista, Brasil Centro-Norte. E esse momento do capítulo nosso é um tempo significativo de encontros, de fortalecimento de vínculos,
mas que também nos coloca algumas preocupações e em um lugar de grande atenção pelas grandes modificações que a gente vive em termos de mundo, né? E estamos acompanhando as mudanças em todas as dimensões. E nesse sentido, a vida religiosa marista, né, vem buscando continuar a ocupar esse lugar de profecia e de esperança, ao mesmo tempo que a gente tem as grandes tentações, né, de buscar uma hierarquia, uma expectativa de poder, um conforto, uma segurança que por vezes é nociva à vida religiosa, né, um comodismo que é estéril e que por vezes nos impede de gerar a vida que a vida religiosa deve trazer para a gente. E mesmo diante dessa letargia que por vezes vivemos, uma letargia religiosa, repetindo sempre o mesmo, os mesmos modelos, os mesmos contextos, as mesmas lideranças, e alienadamente a gente busca o novo da vida religiosa. Então, alienadamente a gente por vezes insiste e busca o novo da vida religiosa, mesmo fazendo as mesmas coisas. E nesse sentido, acho que nos pôr a caminho, e a igreja ilameada, ferida, precisa nos dizer muito, principalmente da coerência, da presença junto aos pobres, da valorização das vocações de irmãos, de leigos que têm avançado tanto nessa compreensão. E nesse sentido, o tempo presente é de fato um presente do Espírito, porque a gente também passa a testemunhar, né, um novo alvorecer da vida religiosa. E a minha questão vai nessa perspectiva, né? O novo da vida religiosa, né, talvez já esteja acontecendo por diversas formas de pertença, inclusive entendendo o carisma marista como dom do Espírito. Mas o que da sua sensibilidade, do contato com tantas congregações, pode significar para os maristas um tempo novo de vida religiosa, de consagração? Esse seria um item que eu gostaria de lhe ouvir um pouco. Gracias, hermano. Yo creo que la novedad supone el abrazo consciente de la identidad. Y para ustedes, la novedad no será otra cosa que vivir la radicalidad de lo que significa ser hermanos. Su vocación en este hoy de la sociedad y de la iglesia es absolutamente profética y significativa. Ser hermano es el mensaje, ser hermano es la utopía del reino. Y la novedad pasa porque ustedes puedan desentrañar qué significa eso en este momento de la historia. ¿Dónde se tienen que situar? ¿Desde qué lenguajes? ¿Con quiénes? Y yo creo que eso requiere flexibilizar estructuras, escuchar los clamores de la realidad. Si hay una palabra en la que yo creo en este momento de la historia, es la palabra discernimiento. Este es el tiempo del Espíritu. La neumatología es lo que está atravesando este hoy de la iglesia. Y en la hora del Espíritu, lo que nos corresponde es discernir. Y por eso lo sincero, si queremos entender por dónde tiene que ir la novedad, lo sincero sería narrarnos lo que vivimos, traer a nuestras reflexiones el sufrimiento de nuestra gente, no agotarnos en autorreferencialidades, no agotarnos en estadísticas, no agotarnos en ese lamentarnos de que somos pocos y que, o sea, si nos quedamos en el lugar de la autorreferencialidad, no va a haber vida nueva. Ante la tierra, yo estoy convencida, ante la tierra, ante lo humano, ante el humus, solo hay dos posibilidades. Ante la tierra, o somos sembradores
o somos sepultureros. Y nosotros decidimos como vida religiosa, en este momento de la historia, si somos sembradores o somos sepultureros. Y ser sembrador supone creerle al Espíritu, dejarnos conducir, arriesgar, intentar la novedad. Y la novedad no es una forma que nos vendan por catálogo en ninguna parte. La novedad es un susurro que nos lo dice el Espíritu en la medida en que nosotros seriamente discernimos y traemos a la mesa de nuestras reflexiones la realidad de nuestra gente, los ecos de este momento histórico y nos preguntamos sinceramente ¿para qué existimos? Yo estoy convencida de que su vocación, a lo que Dios los llamó a ustedes, es lo que más está necesitando este mundo. Este mundo está necesitando hermanos y los primeros que se tienen que creer eso son ustedes, para que nos puedan ayudar a tender los puentes de la fraternidad y a vivir esa profecía de lo común, que en el fondo es lo más radical del Evangelio. Más una vez, muchísimas gracias, hermana Liliana. Más un gran aplauso a ella.